Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia, su asistencia en esta primera sesión del Diplomado en Derecho Penal Electoral que cumple esta, esta edición, su tercera edición, es la tercera edición de este diplomado en el año. Un diplomado que en particular tengo perdón, voy a conectar la computadora. Entonces, pues bueno, siempre es interesante comenzar nuevamente, ¿no? Estas sesiones. El día de hoy y el día de mañana vamos a abordar este primer módulo, la idea o las ideas centrales de el derecho penal y la democracia. El día de hoy vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿qué hace al derecho penal democrático? Lo cual quiere decir, vamos a hacer una crítica del derecho penal, que no todo derecho penal por ser es democrático, ¿no? Es decir, la trayectoria del derecho penal como instrumento, y lo voy a decir así, de represión, es y ha estado muy estudiada, ¿no? Está muy estudiada por diversos autores, filósofos, sociólogos, algunos abogados. La verdad es que hace falta estudios jurídicos sobre esto, que más bien se decantan por la parte de los derechos humanos. Pero bueno, entonces vamos a tratar de responder esa pregunta general y abordarlo desde esa perspectiva. ¿Qué hace al derecho penal democrático? ¿No? Y entonces también quiere decir que en nuestros órdenes jurídicos, nuestros sistemas jurídicos, aunque sean en principio democráticos, no quiere decir que todos lo sean. Esto es como paradójico, ¿no? Tenemos una democracia y ahorita vamos a ir como por partes. Ahorita estoy planteando un poco como la idea de la sesión del día de hoy, ¿no? Tenemos un sistema jurídico. Es más, tenemos un sistema político, ¿no? Que se dice democrático. Vamos a ver, bueno, ¿cuáles son los elementos por los cuales pensaríamos que es democrático un sistema político? Y luego, dentro de ese sistema político, tenemos un sistema jurídico. Y podemos estar de acuerdo o no si está subordinado, si sirve, hay interrelaciones, ya lo iremos viendo, ¿sí? Pero entre el sistema político y el sistema jurídico hay una relación de necesidad, ¿sí? Y entonces, dentro de ese sistema jurídico, tenemos diversas materias, diversos campos. Y cada uno de ellos camina, por decirlo así, a diferente velocidad en términos de democracia, ¿sí? Es decir, los órdenes jurídicos dentro de un orden político democrático no son por ese solo hecho democráticos. Entonces, pues primero tenemos que decir, bueno, entonces, ¿qué hace que un orden jurídico sea democrático? ¿Sí? Su contenido, vamos a decir, su contenido fundamentalmente y las relaciones sociales que procura, establece, legitima, reproduce, ¿sí? Eso, en términos generales, es lo que vamos a abordar hoy. Y entonces vamos a ver algunas instituciones de derecho penal, su relación y no con la democracia, y alguna bibliografía con relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. No voy a comenzar diciendo, definiendo al derecho penal desde el derecho, las normas jurídicas que sirven para reprimir conductas. Eso ya veremos mañana cuál es la función de la norma penal como, como enunciados normativos que establecen conductas prohibidas y se criminalizan. Pero primero que todo, me interesa decir, bueno, ¿por qué una conducta es un delito? ¿Qué perspectivas o desde qué punto de vista podríamos decir que una conducta debe ser delictiva? ¿Sí? Desde luego aquí me pueden ustedes interrumpir en el momento que quieran, plantear dudas, comentarios. Yo no me presenté, cometí ese error porque ya doy por sentado que me conocen, ¿no? Pero no todos me conocen. Soy Alonso Vázquez Moya, soy profesor de la Escuela Judicial Electoral
y como les decía, pues coordino este diplomado, ¿no? Y entonces, bueno, respondiendo primero que todo a la pregunta, bueno, ¿por qué hay normas penales? ¿Sí? Una pregunta que no le importa al derecho, por cierto, ¿no? Pero es me corregirán ustedes, no tienen que estar de acuerdo con lo que yo diga, ¿no? Es una disciplina fundamentalmente práctica, ¿no? Que se dedica a resolver conflictos de derecho. Pero previo a que haya conflictos de derecho, pues tiene que haber algo que los produzca, ¿sí? O sea, las normas son un producto de otra cosa, circunstancias históricas, por un lado, conflictos políticos, por otro, o sea, son la cristalización, son un resultado, son un producto histórico, social, político. Y entonces, cuando nosotros decimos una norma penal, un enunciado penal, con sus elementos, que veremos mañana, Mariana será una parte más técnica, ¿no? Con sus elementos, que está vinculada a bienes jurídicos, ¿no? Que tutela de esa manera, definiéndolos. Pero primero que todo, ¿por qué hay esto que se llama un orden penal? ¿A qué responde en un sistema jurídico? Y después, bueno, y ese orden penal, ¿por qué es democrático? ¿No? La respuesta, desde luego, tenemos porque hay un constructo social, una idea de problemas, entonces vamos a tratar de responder esta idea de, bueno, ¿y por qué la norma penal? Desde dos perspectivas, y luego hablamos de la norma penal, su conjunción con la democracia y los elementos para decir una norma penal es democrática, ¿por qué? Y vemos, ¿no? Entonces, podríamos dar, desde luego hay varias, ¿no? Ahorita yo voy a presentar algunas de las respuestas, no son todas. Presentar tres respuestas, porque hay tres escuelas, no son las únicas, insisto, que responden a esta perspectiva desde fuera del derecho, en el entendido que, como lo estoy abordando, es un resultado, es la cristalización de órdenes políticos, como puede ser la lucha de pugnas, y entonces vamos a tres posibles respuestas. Una respuesta funcionalista, la función del derecho penal. Una respuesta eh, pues vamos a decirla utilitarista, ¿no? Utilitarista racional, y una respuesta cultural, ¿no? Como producto del hecho de la cultura. Y a partir de ello vamos a hablar de la democracia. Bueno, entonces, desde una perspectiva funcionalista, ¿no? Decimos que el derecho y el derecho penal cumplen una función, tienen una tarea, y la tarea es establecer conductas prohibidas. Y hasta ahí, ¿no? Decimos, bueno, pues sí, esa es la función, la función del derecho es regular la vida cotidiana, ¿no? Y en particular, la función del derecho penal es establecer conductas que son prohibidas. ¿Pero por qué? ¿No? La pregunta sigue siendo, bueno, pero ¿por qué prohibimos una conducta o dejamos de prohibir otra? Como ustedes saben, los códigos penales, ¿no? A lo largo de la historia, han admitido diferente tipo de delitos. El tipo de delitos, en buena medida, el tipo de delitos que contenga una normativa, un código penal, también nos va a hablar de qué tan democrático puede ser o no un país, ¿no? Entonces, desde una perspectiva funcionalista, la normativa penal cumple la función de establecer conductas, ¿no? Que vulneren valores sociales, que vulneren a la colectividad social. Pensemos en el contrato social y abordémoslo, ¿no? Desde el punto de vista hobbesiano, que él no estaba justificando una democracia, por cierto, ¿no? Hobbes en el contrato social, en el Leviatán,
está dando las bases, está sentando las bases para una, pues para un totalitarismo, para un Estado totalitario, ¿no? Y aún así, es importante entender ahí la función del derecho penal en el contrato social. Vamos a la doctrina contractualista, empiezo con Hobbes, ¿sí? La doctrina del contrato social supone que el nacimiento del Estado atiende, ¿no?, a la conjunción libre de personas, así libres, que buscan crear una colectividad. Es una ficción, ¿no?, política y jurídica, no es que exista por sí misma, y a partir de eso se dan leyes, ¿no? Se dan leyes, es decir, acuerdan tener leyes para normar el comportamiento, para establecer instituciones, para dirimir conflictos. Y dentro de ese cuerpo legal está la normativa penal, que tiene sus propios objetivos, ¿sí?, para castigar las conductas que se supondría son las más lesivas al orden social. Pero no hay nada lógico en ello. ¿Por qué una conducta es penalizada o penal, criminalizada y otra no? La respuesta no nos la da la lógica, ¿no? No es una ecuación. Aquí les presento la ecuación de la norma penal. Y entonces, despejando una o dos o algunas incógnitas, vamos a obtener, ¿no?, el resultado matemático que nos dirá por qué una conducta debe de ser criminalizada y otra no. La verdad es que no funciona de esa manera, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no?, de la conjunción de estos elementos y regreso a la doctrina del contrato social, pero me... Doctor, Ahí ya lo vemos, doctor. Sí, sí, es que perdí la conexión, entonces me vine a otro lado donde tengo mejor conexión. Les decía, vamos a ir concatenando la idea del contrato social con la penalización o las penalizaciones. Entonces, primero vamos a responder a la pregunta, bueno, pero ¿por qué una conducta es penalizada, no? Entonces, vamos a un ejemplo, ¿no?, de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver un fragmento, ¿no? Desde luego yo les recomiendo que vean el documental completo, ¿no? Pero aquí me interesa una cosa que es el orden moral. Eso es para mí ahorita, lo más importante, ¿sí? Que la criminalización de las conductas tiene componentes morales. Hay una moralidad detrás del derecho penal. La función, por lo tanto, del derecho penal es establecer, reproducir, construir, legitimar un orden moral atado a un orden político, ¿sí? Entonces, el contrato social también podríamos pensar que no nada más tiene una utilidad hobbesiana, ahorita lo vemos, ¿no?, sino que tiene una utilidad de significado, construir significados, que es lo que a esta sociedad en particular la fundamenta, ¿no? Y entonces esto, insisto, nos va a permitir hablar de la democracia, ¿no? Entonces, les comparto aquí ahorita un video sobre la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver que insisto, como muchas vertientes, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver un fragmento, ¿no? Este,
de la ley seca, el contrabando, ¿no? Y déjenme compartirlo por acá. Para evitar que se vicie el sonido, voy a cerrar mi micrófono. Hay un país que siempre ha sido sinónimo de democracia y libertad, que ofrece a los inmigrantes de todo el mundo la esperanza de un nuevo comienzo. Esa tierra llena de oportunidades y posibilidades es, sin embargo, un país repleto de contradicciones. Siempre se intenta regular el comportamiento de los demás, al mismo tiempo que se defiende la libertad individual. En ese país se han escrito muchas historias. La nuestra trata de una época que se consideró especialmente progresista. Es una exageración. La ciudad y el país no se encontraban en buena situación económica. En esa época entró en vigor un artículo de la Constitución que se denominó Prohibition Law. Significaba ley de prohibición. A nadie le gusta que le digan que no puede hacer algo. Es mejor que le digan que tiene que hacer algo por alguna razón, pero no lo dijeron así. ¿Y qué prohibía? Ciertas bebidas que puede que no fueran necesarias para vivir, pero que les hacían la vida mucho más agradable a muchas personas en ese país. Una de ellas era el whisky bourbon. Por supuesto, había partidarios de la prohibición del alcohol. No solo algunos que sabían sermonear muy bien. Sino también muchas mujeres con muy buenos motivos. En una gran proporción de casos, la violencia contra las mujeres va asociada a la ebriedad de los hombres. Se quiso acabar para siempre con los hombres violentos y la pobreza por culpa del alcoholismo. Sin alcohol, no más violencia. Una mujer inteligente y valiente fue la gran defensora de esa gran idea. Era la mujer más famosa de Estados Unidos. Pero como pasa con todas las grandes ideas, también había enemigos de la prohibición y muchos. También con buenos argumentos. ¿Es bueno para ti? Es mi bebida favorita. Pero de algún modo todo fue a parar bajo el control de las personas equivocadas. El noble experimento resultó ser una fórmula explosiva que tal vez nunca debería haberse destapado. Fue un gran error que produjo grandes historias. La ley seca. Bebedores, contrabandistas y sufragistas. Episodio 1. Un año después de la ratificación de ese artículo se prohibió la fabricación, la venta o el transporte de alcoholes embriagadores para su consumo y disfrute, así como su importación o exportación desde Estados Unidos y sus territorios. A pesar de la ley seca, el alcohol corrió a chorros, así como otro líquido muy valioso, la sangre. Especialmente el día de San Valentín de 1929, en el que las miradas del mundo entero se centraron sobre una ciudad de Estados Unidos, Chicago. En la calle Clark, el 14 de febrero a las 10:30, 7 hombres que pertenecían a la banda de Moran se reunieron en un edificio camuflado como empresa de mudanzas y recibieron la visita de unos hombres uniformados. Un coche de policía se paró delante del edificio y otro se metió en el callejón de la parte de atrás por donde habían entrado los miembros de la banda de Moran. Les pillaron por sorpresa. Pensaron que era una simple redada de la policía. Me imagino que dirían algo así como, tomaoslo con calma, chicos, ¿qué pasa? Pero los hombres de uniforme no habían acudido a charlar. Las manos contra la pared. Vamos a registraros para ver si lleváis pistolas. Los 7 hombres pensaron que seguramente sería un mero trámite.
Pero en cuanto les quitaron las armas, entraron dos hombres vestidos de civil. Se colocaron detrás del grupo y de debajo de sus abrigos de 3 cuartos sacaron cada uno una ametralladora Thompson de 50 balas del calibre 45. Las dispararon durante 11 segundos y liquidaron a los 7. Seis cayeron al suelo de inmediato y la sangre corrió a raudales por el garaje hasta la alcantarilla de la entrada. El séptimo estaba vivo, pero no se movió. Entonces vino la parte genial del plan. Ambos civiles entregaron las ametralladoras vacías a los hombres uniformados, que les apuntaron con ellas como si les estuvieran arrestando. Los civiles levantaron las manos, encogieron los hombros y salieron por la puerta de atrás, como si fueran los gánsteres que los policías habían ido a detener. Se metieron en los coches patrulla y condujeron hacia el sur por la calle Clark. Nunca más se supo de ellos. Cuando llegó el primer coche de policía, encontró a un hombre arrastrándose por el suelo con el cuerpo cosido a balazos. Lo llevaron al hospital y le preguntaron quién le había disparado. Frank, ¿quién te ha hecho esto? ¡Nadie! No me mientas. ¿Quién entró y te disparó? No estoy mintiendo. ¡Nadie! Han matado a todos. ¿Quién te disparó a ti? No me disparó nadie. Fue un caso clásico de falso testimonio. 20 minutos después de la masacre, miró al sargento y le dijo: fue la policía. Era lo que él creía, porque llevaba un uniforme de policía. Luego se dio la vuelta y se murió. 7 cadáveres. La masacre del día de San Valentín, el 14 de febrero de 1929, marcó el punto álgido de una larga serie de enfrentamientos sangrientos entre bandas rivales de gángsteres de Chicago. Solo que esa vez la opinión pública reaccionó con temor e indignación, porque esa vez ni los malos podían distinguir claramente quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Hombres como Al Capone dominaban las grandes ciudades de Estados Unidos. Vivían en palacios y acumulaban fortunas que crecían cada día. Tenían las manos manchadas de sangre, pero durante años no pareció molestarle a nadie. La idea básica era que en el fondo Al Capone estaba satisfaciendo una necesidad, el derecho que tenía todo estadounidense a tomarse una copa, algo que no debería estar controlado por el gobierno federal, que al controlarlo había sobrepasado sus límites y había creado la oportunidad de que surgieran personas como Al Capone. En 10 años, un pequeño gángster callejero se convirtió en uno de los hombres más ricos e influyentes de Estados Unidos, indirectamente con ayuda de todos. En todas las ciudades había cierto nivel de corrupción que permitía que las operaciones de las bandas tuvieran lugar y prosperasen. En muchos casos, los funcionarios corruptos eran de sobra conocidos por el electorado y la población les votaba para sus cargos porque cuando las bandas se portaban bien y la violencia no se descontrolaba, se las consideraba un mal necesario. Si se quería consumir algún tipo de alcohol, había que recurrir a esa clase de organización. De ese modo se garantizaba el abastecimiento. ¿Quién se iba a sentir culpable por disfrutar una copa de vez en cuando? Una de las grandes preocupaciones durante la ley seca fue que se deteriorase el sistema legal, como efectivamente sucedió, porque de repente la policía era de chiste, era corrupta, el sistema judicial era otro chiste, y la ley pasó a significar muy poco no solo en términos de la bebida, sino también en toda clase de elementos de la vida ciudadana. Los iniciadores de la ley seca abrieron un polvorín que resultó ser mucho mayor de lo que esperaban y su contenido mucho más explosivo. Aunque ellos solo querían lo mejor para su país. La historia de la ley seca comenzó a mediados del siglo XIX. Una gran corriente migratoria atrajo a millones de europeos al país. La mayoría de los nuevos norteamericanos procedían de Irlanda y Alemania.
Llegaban llenos de dinamismo y muy sedientos de cerveza que importaron junto con la cultura de sus países. No era el momento de prohibir el alcohol en sus vidas, todavía no. El gobierno federal estaba a favor de la abstinencia de alcohol, pero el país no se puso de acuerdo porque estaba dividido. Entre 1861 y 1865 se libró la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Tras décadas de división política, social y económica del país, los soldados de los estados del sur lucharon contra los del norte. En 1863, en mitad de la guerra, en Nueva York, se produjeron disturbios violentos. La razón era que quien tenía $300 de sobra podía comprar la exención de luchar en la guerra. Para los adinerados, la guerra civil fue una guerra de ricos en la que luchaban los pobres. Decenas de miles de personas se dedicaron al saqueo y el asesinato por toda la ciudad. Reinó el caos durante 4 días. La mitad de ese barrio ardió. Pero por suerte para nosotros había un regimiento del ejército alojado al otro lado de la calle, que no solo protegió la manzana entera, sino este local, porque era donde bebían. La cerveza resultaba tan valiosa como la vida. No es una exageración, porque cuando escasea el agua limpia, el alcohol destilado es al menos higiénico. El siglo XIX fue la época de los grandes asentamientos en Estados Unidos. Innumerables personas buscaron un nuevo hogar en las grandes extensiones del país. Kentucky es una tierra en la que crece el maíz. Mucho maíz. Y allí los colonos probaron suerte como cultivadores de cereales. Y a la vez descubrieron una nueva bebida. A finales del siglo XVIII, cuando los pioneros llegaron a Kentucky, se dedicaron a la agricultura y casi todo granjero era destilador o conocía a alguno, porque cuando a un granjero o a su vecino le sobraba cosecha, no sabía qué hacer con ella y lo más socorrido era destilar whisky. Fue el momento en el que nació el bourbon. Los colonos destilaban whisky de maíz y lo dejaban envejecer en barricas de roble. Su aroma era novedoso y gustó. Y como el buen whisky debe permanecer almacenado durante años antes de poder venderse, resultaba especialmente valioso. Bueno, de lo anterior solo me interesa destacar que tenemos pues como de parte de la norma penal una función regulatoria, lo vimos en la introducción, ¿no? De la introducción del video, función regulatoria de conductas que se pueden considerar nocivas. Y que estas conductas no tienen nada de natural, no tiene nada de lógico considerar una determinada conducta como nociva. El alcohol estuvo vinculada, y lo pongo nada más como ejemplo, pero pensemos en cualquier conducta, ¿no? O sea, aquí la pregunta es, ¿qué hace que una conducta sea o se introduzca en la ley penal? Y entonces vamos a tratar de elaborar esa respuesta, y me interesa el ejemplo de la prohibición del alcohol, o de la prohibición de las drogas, o cualquier criminalización que no sea necesariamente lógica. Ahorita vemos si puede haber algunas que lo sean, y lo vinculamos a la doctrina del contrato social. Ahorita estamos hablando de la función de la norma penal, ¿no? Entonces, una función regulatoria de conductas que se consideran nocivas, contrarias al orden, ¿no? Porque provocan inseguridad, decían a nivel familiar, porque provocan el crecimiento, ¿no? De ciertas industrias, pero, y luego les invito a que vean, no necesariamente ese documental, pero cualquier otro, puede ser ese, ¿no? Relacionado con la prohibición, porque hay movimientos justamente de personas, de mujeres, que van a los salones, ¿no? Así se les llama, los bares, y hacen una recreación, ¿no? Un performance, ¿cómo denominarlo? Pues una representación para tratar de colocar el problema como problema, ¿no? Y les dicen, en términos un tanto religiosos, un tanto morales, ¿no? ¿Por qué es un problema la bebida?
pero vemos que no era tan sencillo, ¿no? Porque estaba vinculado, por ejemplo, a que tuvieran agua limpia. En ausencia de agua limpia, pues el alcohol era una buena opción. Los soldados iban a la guerra, en la guerra de secesión, y tomaban alcohol. Entonces, se consumía mucho alcohol, había componentes culturales, componentes migratorios, ¿no? De los irlandeses, y se vuelve un problema porque empieza a fomentar cierto tipo de violencias y porque hay portadores de sentido que lo colocan como una problemática, ¿no? Un elemento moral, ¿sí? Además de esa función regulatoria, ¿no? De conductas que puedan resultar nocivas al orden social y que estas no están previamente determinadas, también se dice conductas que rompen el pacto social, ¿no? Que pueden atentar contra los vínculos fundamentales de un orden social determinado. ¿Cuáles son esos vínculos o cuál sería el vínculo social más importante en un contrato social? La paz, ¿no? Desde cualquier perspectiva que se vea. O sea, desde Hobbes, y ahorita lo vemos, o Rousseau, o Locke, lo que se busca es que los conflictos se solucionen de manera pacífica, conflictos de haberlos, ¿no? Pero que haya una estabilidad, un orden, y que ese orden, pues, se mantenga dentro de ciertos cauces. Entonces, también tiene una función de regular la violencia, ¿sí? Una función reguladora de la violencia. Aquí yo voy anotando, ¿no? Algunas ideas. Entonces, regula conductas que se consideren nocivas y regula la violencia, establece relaciones pacíficas. El derecho penal como derecho penal, ¿sí? Porque se le otorga al Estado entonces la capacidad, la facultad exclusiva para determinar, por un lado, qué conductas deben de estar incluidas dentro del Código Penal y cuál debe de ser la sanción, ¿sí? Hasta ahí un poco la pregunta de por qué surgen, ¿no? ¿Cuál es la lógica detrás de una norma penal? La lógica, en principio, podríamos decir, desde un punto de vista funcionalista, es, y lo repito, regular conductas nocivas, regular la violencia y establecer un orden político, jurídico, social, pacífico, de manera tal que todas aquellas conductas que rompen con el pacto o contrato social que trastocan el orden serán reprimidas. La cosa es, bueno, pero ¿por qué penalmente y no desde otra perspectiva? Y entonces ahí tenemos un componente cultural, ¿no? Bueno, entonces la doctrina del contrato social, lo que nos dirá, ¿no? Pensemos en Hobbes o pensemos en Rousseau, es que el Estado, como ente jurídico político, surge por una renuncia primigenia a la libertad. Y dice Hobbes, esa libertad consistía justamente en ejercer la violencia privada, ¿no? La ley del más fuerte. Él dice, si el hombre es el lobo del hombre, la guerra de todos contra todos, ¿no? Con otros elementos ahí culturales de por medio, ¿no? Pero la idea es que el pacto social establece relaciones en donde la renuncia primigenia es a la violencia privada, a la posibilidad de hacerle la guerra, en sentido figurado, ¿no? A las demás personas y a imponerse las personas por encima de otras desde la individualidad. Entonces, también la ley penal, ¿no? Fundamenta al Estado como un ente colectivo, ¿no? Conformado por todas y todos los que son miembros de esa comunidad política, ¿sí? Ahora, el establecimiento de las conductas no nada más tiene esa racionalidad, ¿no? O sea, sirve para algo, para la paz, para mantenerla, para regular la violencia, ¿no? Es interesante la hipótesis, ¿no? Porque si nosotros pensamos en países en donde la violencia no está debidamente regulada, está en varias manos, como el nuestro, ¿no? Desgraciadamente, pues entonces ahí tenemos órdenes políticos, órdenes jurídicos que se resquebrajan, ¿no? No digo con esto que se deba de recuperar con la guerra, no estoy haciendo una apología en ningún sentido, solo decir cuando la función de la norma penal, cuando la función del Estado, en ese sentido, de establecer relaciones pacíficas, ¿no? De regular la violencia se rompe, entonces tenemos justamente
pues violencia desatada por todos lados, ¿no? Entonces podemos decir, una de las funciones del Estado es regular la violencia, establecer relaciones pacíficas por medio del derecho penal. No es la única, pero sí es una de las más contundentes, ¿no? Porque la otra pues sería la policía, el ejército, ¿no? Esta parte coactiva. Bueno, entonces desde la doctrina del contrato social eso podríamos pensar y entonces la penalidad atendería, o la criminalización de las conductas atendería a todas aquellas acciones de las personas que rompen el contrato social, es decir, que ejercen la violencia sin la mediación del Estado. Entonces, cualquier conducta que fuera violenta y que supusiera romper esa armonía, que es producto de la razón, del utilitarismo, como sea, tendría que ser reprimida, ¿sí? Y sería reprimida por el orden penal. Todas las sociedades, o casi todas las sociedades, a lo largo de la historia han tenido normas penales. No todas les han denominado normas penales, pero siempre ha habido castigos para aquellas conductas que son dañinas al colectivo, ¿no? Pero lo que no encontramos es una consistencia en cuanto a las conductas, ¿no? Por eso me interesa el ejemplo de la prohibición, porque me ayuda a hablar del otro componente de la norma penal, que es el componente cultural, el componente moral. Ya no nada más es la necesidad de establecer conductas que rompan el contrato social y regular la violencia, depositarla en manos del Estado, sino ahora ver que detrás de las conductas penales o detrás de las definiciones penales hay moralidades. Y digo moralidades porque no nada más es la conducta, sino los individuos, las personas a los que se les atribuye, ¿no? La comisión de esa conducta, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar, insisto, el objetivo de hoy es vincular a la democracia con el derecho penal y decir, un sistema penal democrático, ¿qué elementos debe de tener, no? Entonces estamos ahorita sentando las bases para los sistemas penales y diciendo, tiene funciones regulatorias y tiene componentes culturales. Esos componentes culturales, ¿a qué atienden? Ahí sí, a la historia de cada lugar. Y eso lo podemos hacer extensivo a cualquier rama del derecho, en realidad, ¿eh? O sea, si nosotros decimos, ¿por qué en México existe esta institución jurídica y no esta otra? Muchas veces nos tendremos que remitir a nuestra historia. ¿Por qué tenemos un sistema electoral tan intrincado? En donde hay varias instituciones, ¿no? Donde lo que priva es la desconfianza en los resultados, desconfianza en los actores, desconfianza en el contenido de la publicidad, desconfianza en la autoridad electoral. ¿Por qué? Pues porque nuestra tradición, nuestra historia así es, ¿no? Todos los sistemas jurídicos tienen tantos candados, ¿no? Y están tan cuidados y tan vigilados y de alguna manera también tan sofisticados que garantizan que por lo menos los resultados pues tengan un cierto grado de ser fidedignos, ¿no? Y un sistema de impugnaciones para cuestionarlo, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces, vemos que hay componentes culturales en la norma. Las normas en general son reflejo de una determinada cultura, de una determinada forma de pensar, de ver, ¿no? A la sociedad y a esa sociedad, a una sociedad en particular. Un autor que habla sobre esto es Emil Durkheim, ¿no? En 2 libros fundamentalmente, La división del trabajo social y Las formas elementales de la vida religiosa. Me refiero a los 2 de manera conjunta, porque él dice, la forma primigenia en que las sociedades establecen valores comunes es el derecho penal, porque lo que cuida justamente el derecho penal son aquellos significados tenidos como importantes en una sociedad determinada, ¿no? O sea, cada sociedad establece cuáles son los valores más importantes y adquieren una ritualización esos valores, ¿no? Vamos a pensar en nuestros procedimientos democráticos como valor a cuidar por el derecho penal con un componente cultural, ¿sí? ¿Cómo nosotros sabemos que México es democrático? Porque tenemos procedimientos, pero antes que eso, procedimientos democráticos, pero antes que eso,
tenemos una idea de lo que es la nación mexicana, tenemos una idea de quiénes son las autoridades mexicanas, ¿sí? Y con base en eso se van definiendo ciertos procedimientos para constituir esas autoridades de poder público, ¿no? Del que gozan. ¿Por qué el presidente de la República es presidente de la República? Además de estar legitimado por el voto, y entonces hay que cuidar el voto, pero pues porque hay un procedimiento que lo construye como tal, ¿no? Así como antes en las monarquías había un procedimiento para nombrar al rey, más allá de lo que podía decir la legislación y cuáles eran las dinastías, y luego había pleitos, había guerras, ¿no? Por la sucesión, pero había un procedimiento de coronación. Nosotros tenemos nuestros propios procedimientos seculares y secularizados y racionales de decir, esta autoridad lo es porque tomó posesión en un determinado lugar, a una determinada hora, y juró solemnemente hacer o dejar de hacer una serie de cosas. Limitaron su conducta y entonces construimos a un cierto tipo de individuo, ¿no? Las normas hacen eso. Igualmente pasa con el delincuente. Delincuente es una definición jurídica que posibilita al Estado intervenir sobre esa persona, llevarlo a un lugar, obviamente denominarle delincuente, encerrarlo, ¿sí? Reformarlo o no, y imponerle toda una serie de cargas. Son significados. La cultura, en este sentido, ¿no? Es el mundo de los significados. Y los significados pueden variar de lugar en lugar. Voy a poner un ejemplo de no derecho penal, pero que sí tiene consecuencias penales. La esclavitud, por ahí lo veíamos, ¿no? El documental es un poco tramposo en ese sentido, porque empieza asociando de manera, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? De manera, yo creo que irreflexiva a los Estados Unidos con la democracia, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo puede tener democracia un país cuya normatividad en algunos estados tiene una institución tan antidemocrática como la pena de muerte, o las leyes de segregación, o las prácticas de segregación que todavía viven, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo la discusión de qué hace a una norma, a un sistema penal democrático. Y resulta que no son los procedimientos. Resulta que no es decir, pues es que Estados Unidos, Tocqueville, ¿no? Escribió la democracia en América, y vio las instituciones y vio la Declaración de Independencia y la distribución de poderes y esto de los check and balances, y entonces hay democracia porque el poder está limitado, ¿no? Con una idea de limitar al poder político formal, ¿no? Pero conviven instituciones, insisto, antidemocráticas como la pena de muerte, por poner un ejemplo penal. Pero decía, entonces, ¿no? En el caso mexicano, ¿sí? Hablando de consecuencias, decía, voy a poner un ejemplo no de derecho penal, pero que tiene consecuencias penales, y contrastarlo con los Estados Unidos. Cuando México adquiere su independencia, una de las primeras consecuencias es la abolición de la esclavitud. Así se reconoce ya desde la Constitución de Apatzingán. No tuvo vigencia, pero ya ahí estaba el germen, la génesis de esa parte, ¿no? Una idea de libertad innata de las personas. Y en los Estados Unidos, ya fundado, ya las 13 colonias, etcétera, estaban vigentes leyes que constituían a los esclavos, personas que podían ser vendidas como cosas, ¿no? Y muchos de ellos cruzaban la frontera mexicana, llegaban a México y decían, pues es que aquí yo ya no soy esclavo. Hubo intentos de los Estados Unidos por establecer tratados internacionales para permitir la extradición, porque escapar de los dueños, en el caso de los Estados Unidos, era considerado un delito, ¿sí? Por parte de quienes lo cometían, por parte de los esclavos. Si ellos no obtenían su libertad, no podían escapar. Y entonces eran tratados como delincuentes y pedían a México que suscribieran un tratado para que los pudieran regresar y pudieran ser propiedad o, en todo caso, ser juzgados como delincuentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Diferencias normativas, diferencias de orden, culturales y el establecimiento de los individuos a partir de definiciones, ¿no? Y prácticas. Entonces, bueno,
Eso solo para decir funciones de la norma, los órdenes sociales y cómo estos están atravesados por, por proyectos políticos, ¿no? Como lo puede ser la idea de la esclavitud. Conviven, imagínense, conviven instituciones supuestamente democráticas que fundan una idea de democracia procedimental con instituciones como la esclavitud. Entonces, ¿no? Hablando de esto, quiere decir que la norma penal no es democrática por el mero hecho de provenir de procedimientos legislativos, procedimientos aparentemente democráticos, ¿sí? Entonces, ya tenemos como 3 escenarios, ¿no? La funcionalidad, la cuestión cultural, los valores, los significados a los que hace referencia una norma, no solo penal, pero también penal, cómo constituye a los sujetos, ¿sí? Y luego, la parte procedimental, porque hasta hace relativamente poco, y yo creo que en muchos lados todavía tenemos o tienen algunos, quienes la tienen, una idea restringida de la democracia, ¿no? Democracia igual a procedimientos, y procedimientos para elegir autoridades. Hay una definición, que es una definición académica, que ha sido muy influyente inclusive para la construcción de instituciones, y muchos de ustedes seguramente la habrán escuchado, que dice: la democracia son las reglas del juego, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que establece, reduce la idea de la democracia a las elecciones, ¿no? A la competencia entre partidos políticos, competencia legítima, y al establecimiento de instituciones que en todo caso pues van a garantizar que se cumplan esas reglas para la competencia político-electoral y que entonces hay una legitimidad en las autoridades políticas. Si lo pensáramos desde esa perspectiva, bastante mecanicista, ¿no? Pues no habría mucha discusión. ¿Qué hace a una norma penal democrática? Pues que provenga de procedimientos democráticos. Es decir, que haya elecciones ciertas, periódicas, auténticas, que esas elecciones reflejen la pluralidad partidista y que los partidos, a la hora de legislar, pues están validados por la soberanía, que es el pueblo, ¿no? Que votó por ellos. Hay un mandato, hay un mandato, aunque esto no significa que se traduzca en una obligación de legislar en un determinado sentido. Y entonces, cumpliendo esa función representativa, pues las y los legisladores son libres de establecer las conductas que consideren que pueden vulnerar a el contrato social, ¿no? Y entonces hay una legitimación de origen en el contenido de la norma. Pero resulta que nuestra respuesta es que la democracia, primero que nada, es más que procedimientos. Y que, por lo tanto, la norma penal y la norma en general, ¿no? Para ser democrática necesita de algo más que los procedimientos. Es decir, los procedimientos importan, pero no son suficientes para saber, para evaluar qué tan democrática es una norma. Y entonces vamos a trataré yo de dar una definición de democracia que, sin renunciar a la parte, al componente institucional, haga referencia a otros elementos que tendría que haber idealmente en una democracia para hacerlo. Y entonces ya podemos decir, ok, y ahí insertamos el sistema jurídico. ¿Cómo vamos hasta aquí? Todo bien, doctor, gracias. ¿Bien? Bueno, entonces pues, decía, ¿no? Vamos a pensar a la democracia como algo más que solo procedimientos. Todos ustedes han visto estas, déjenme ver si aquí la puedo tener. Aquí está. Entonces voy a compartir una presentación para hacer más sencilla esta parte, ¿no? Entonces, vamos a entender la democracia como relación social, ¿sí? No son solo los procedimientos para garantizar el acceso a cargos públicos, ¿sí? Sino son maneras en cómo nos relacionamos con las y los otros, cómo los admitimos o no, cómo los constituimos como sujetas, como sujetos, ¿sí? ¿Qué reconocimiento tienen?
Para no hablar así de manera tan abstracta, voy a poner ejemplos, ¿no? Porque yo les decía que los sistemas jurídicos, ¿sí? Están compuestos, y esto lo saben todos ustedes, ¿no? Por ramas del derecho, y cada una de estas camina a diferentes velocidades, hablando de democracia, ¿no? Si son relaciones sociales, entonces vamos a pensar, ¿no? En democracia, cómo nos vinculamos con otras personas, a partir de qué posibilidades, a partir de qué definiciones, en qué planos, ¿no? De igualdad, de desigualdad, de equidad, de inclusión, de pluralidad, ¿o no? ¿Sí? Para esto sobran ejemplos, ¿no? Entonces voy a hablar de una institución que elijo no tan al azar, porque siempre elijo esta institución, pero que además me permite presentar, como decía, las instituciones jurídicas, civiles, penales, administrativas, familiares, caminan a diferentes velocidades con relación a la democracia. Pero si pensamos que la democracia es más que procedimientos, son relaciones sociales que se establecen, reproducen, legitiman, entonces tendríamos que atarlo a valores, ¿no? O sea, el derecho, la democracia tendría este componente normativo, ¿no? Necesitamos normas, necesitamos reglas que digan cómo se accede al poder, que digan cuáles son las relaciones sociales, civiles, penales, mercantiles, etcétera. ¿Cuáles son primero, en principio, no? ¿Quiénes las fundan? ¿Cómo se dirimen conflictos de haberlos? Porque tenemos esta parte, ¿no? Conflicto. Las relaciones sociales son conflictivas, de todo tipo, y no solo en un sentido negativo. Si pensamos en el derecho electoral, pues hay partidos políticos que pueden tener un cierto antagonismo, ¿no? Si pensamos en la academia, pues hay definiciones distintas de democracia, hay antagonismo, ¿sí? No solo pensamos en antagonismo como fuerzas, ¿no? Que chocan, que se contraponen y que generan cosas indeseadas, ¿no? La idea de la democracia es que los conflictos pues, se van a mantener dentro de un cierto orden. Por eso decíamos, ¿no? Esta función tanto reguladora de la violencia como de conductas nocivas. Ahí está la parte normativa. O sea, las normas importan y los procedimientos importan y las instituciones importan para dirimir conflictos. Pero estas normas, su contenido, hace referencia a valores. Y los valores tienen un componente cultural, ya lo vimos, que hace que entonces no sea tan lógico decir por qué una conducta debe ser o no criminalizada. Pero por otro lado, tenemos un grado de abstracción, ¿no? Que ya no nada más es, bueno, pues es la cultura. Porque si nosotros nos quedamos como, bueno, las normas son producto de la cultura, pues entonces cualquier orden normativo es legítimo, ¿sí? Porque refleja eso, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, podríamos decir, pues los órdenes normativos no democráticos y mucho menos todavía los órdenes normativos, voy a decirlo así, haciendo una generalización con los errores que esto implica, ¿no? Islámicos, que le restan o que no le reconocen derechos a las mujeres, pues son legítimos. No estoy diciendo que sean legítimos, pero sí esos órdenes normativos hacen o cristalizan, son producto de tensiones políticas, de acuerdos sociales, de cultura, ¿no? No por ello quiere decir que estén bien, porque entonces aquí se atraviesa la democracia, y entonces de democracia vamos a tener que pues sí establece una serie de parámetros, una serie de ideales, un componente axiológico para que podamos o no considerar la norma como democrática, independientemente de que sea producto de acuerdos políticos, de la cultura. Eso no la hace por sí misma democrática, porque entonces la cultura tendría que ser democrática a partir del tipo de relaciones sociales que establece, legitima, reproduce. ¿Y cómo vamos a saber eso? ¿No? Pues yéndonos hacia los valores fundamentales, centrales de la democracia, ¿no? Equidad, por ejemplo, ¿sí? Equidad no solo en términos de la contienda electoral, aunque también en la contienda electoral, ¿no? Equidad si decimos son relaciones sociales, ¿no? Que nos atraviesan a todas y todos. Equidad en la aplicación de la ley, equidad en el establecimiento de nuestras relaciones personales, las que reconoce el derecho, desde luego, ¿no? Pluralidad
como otro valor, ¿sí? Y entonces yo decía, voy a tomar un ejemplo, ¿sí? De derecho familiar, matrimonio y el divorcio. Porque cuando las sociedades se democratizan, lo primero que cambian, curiosamente, fíjense, bueno, no lo puedo decir como una generalidad, eso tendría que tener más evidencia empírica, porque lo estoy haciendo a partir de 2 casos, lo cual es totalmente erróneo. Voy a tomar 2 casos de sociedades que al democratizarse, 2 de las cosas que cambiaron fueron instituciones matrimoniales, pero no para casarse, sino para divorciarse. Curioso, ¿no? En la Italia fascista, Italia vive su periodo de fascismo de 1923 a 1940, o 1922, 21, 22 a 1943, ¿no? Pero luego vino esto de la República de Saló, que fundan ahí, los nazis liberan a Mussolini, la historia es interesante, ¿no? Pero el chiste es que una vez que Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, Italia se rinde antes, les digo, el fascismo cayó un poco antes, ¿no? Pero en 1946 se celebra un referéndum o un plebiscito, luego los términos los utilizamos aquí y allá de manera distinta, ¿no? Para saber si Italia, que por cierto acaba de ser el Día de la República en Italia, continuaba siendo una república o una monarquía, como hasta entonces había sido, una monarquía, desde que se unifica, ¿no? Y votan los italianos, las italianas, porque se convierta en una república. Pero además de eso, la caída del régimen fascista también supuso la adopción de la democracia. Y hubo un cambio constitucional fundamental, hablando de relaciones sociales, ¿no? Reconocidas por el derecho, construidas por el derecho, un cambio en la Constitución. Otro valor de la democracia, dijimos, pluralidad, equidad, igualdad, laicidad, ¿no? Y entonces en la Constitución italiana había un enunciado que decía, Italia siendo un país muy vinculado con la religión, y Mussolini, que en su momento estableció como una buena relación con la iglesia, que curiosamente Italia no tenía antes de Mussolini una buena relación con la iglesia porque le habían quitado Roma, ¿no? Roma era parte de los estados pontificios cuando se unifica Italia y hasta 1872. A ver, Italia se unifica en 1800, es que se me van las fechas, perdón. Pero bueno, se unifica y pasan muchos, 1861 creo, y pasan como 10, 12 años para que Roma se vuelva parte, lo pueden googlear y ya me corrigen en los años, ¿no? Exactos. Se vuelve parte del Estado italiano y entonces hay una especie de rompimiento con la iglesia. Mussolini, con una cierta habilidad política, tiene una buena relación con la religión, con el Vaticano, y entonces en la Constitución se recoge la idea de que el matrimonio es indisoluble, una herencia religiosa, ¿no? Con esta frase de lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Y entonces el primer cambio constitucional que se da en la democracia, en la república, ¿sí? Es quitarle esa palabra. Y entonces el matrimonio es un vínculo ya no indisoluble, solo le quitaron una palabra. Ya no era un vínculo indisoluble. Y eso les permitió establecer una institución, ¿sí?, del derecho civil que podía implicar que se rompiera el matrimonio, que se desvincularan las personas, es decir, el divorcio. ¿A quién beneficiaba sobre todo la institución del divorcio? A las mujeres. ¿Por qué? Pues porque estaban en un plano de no igualdad en relación con la violencia, con el acceso a servicios públicos, ¿no? Con el acceso al trabajo, ¿no? Siempre ha sido desigual esa relación. Y la imposibilidad de desvincularse, pues lo único que sí es que perpetuaba una idea de familia, ¿sí? Una idea de relaciones sociales, ¿no? Del lugar que le correspondería a la mujer, básicamente, ¿no? Y un destino, ¿no? Matrimonio para formar familias y un tipo de familia, ¿sí? Entonces,
ese primer, digamos, posibilidad de desvincular el matrimonio atiende un valor, dos, ¿no? Equidad, un poco de equidad, que no es que, bueno, entonces ya todo es equitativo, ya todo es igual, pero sí logra esa primera cosa, ¿no? Una democracia, en algún sentido, en donde, así como se establecían esas relaciones, podían romperse, ¿sí? Y pongo el caso de España, porque en España franquista pasaba lo mismo, ¿no? Un orden muy similar al de Mussolini, ¿sí? Igualmente con una idea de orden social y con un derecho que legitimaba y que impedía, en este caso, los divorcios. Igualmente en detrimento de la mujer, que tenía un plano de desigualdad de facto y de jure, ¿no? Es decir, de hecho y de derecho. Y en la España ya de la transición, en los años 80, hay la posibilidad del divorcio, ¿no? Y entonces ya se establecen otro tipo de relaciones sociales. En México, aunque el divorcio no está vinculado con la transición a la democracia, porque ya había, digamos, divorcio desde 1928, creo que es, que ya hay, ¿no? Que ya reconoce el Código Civil el divorcio como institución jurídica para desvincular jurídicamente a las personas, pero hasta los años 2000 estaba circunscrito a causales, ¿no? Tenías que acreditar que ahí limitativamente que era causal de divorcio. Y en una reinterpretación de esto y decir, pues es que no necesitas una causa, el divorcio incausado, ¿no? A partir de una revalorización, ¿no? De un tipo de relaciones, es lo que me interesa, ¿sí? En donde, pues bueno, la judicatura ahí hace una interpretación de un contenido normativo que establece relaciones sociales, ¿no? Legítimas. Si lo hacemos extensivo, pues podemos pensar en la familia igualmente como concepto, ¿no? Entonces, esto en el entendido que las instituciones jurídicas, ¿sí? Son producto de momentos y que entonces la democracia es un momento que tiene sus componentes discursivos, sus componentes culturales, sus componentes axiológicos. Entonces, sí podríamos decir que hay órdenes democráticos en cuanto que las normas establecen cierto tipo, reconocen cierto tipo de relaciones sociales en conjunción con valores, ¿sí? Aquí vemos, ¿no? Cuáles pueden ser algunos de estos, ¿no? La pluralidad, que tiene varias dimensiones, pluralidad de ideas, pero no todo el mundo tiene la misma posibilidad de manifestar esas ideas, ¿no? En la medida en que esto sea mayor igualdad en la posibilidad de establecer esas ideas, entonces habrá mayor pluralidad en este sentido y mayor democracia. Desde luego partidista, derecho de asociación, de reunión, resultados electorales y social y cultural. Aquí el problema estriba en cuanto esa pluralidad social y cultural choca con otras representaciones, ¿no? Con otras ideas de pluralidad. Aquí tenemos uno de los problemas contemporáneos de la democracia, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes son y quiénes no son para efectos del derecho? ¿Quiénes pueden contratar? ¿Quiénes pueden matrimoniar? ¿Quiénes pueden adoptar? ¿Quiénes pueden ser personas en todo lo que abarca el concepto para efectos del derecho, ¿no? Y entonces ahí tenemos relaciones sociales posiblemente democráticas, ¿no? Bueno, eso conforme a lo que me interesaba de la presentación. Pero entonces, voy a dejarla acá. Pero entonces, ¿no? Establecer que una determinada sociedad tiene o no instituciones democráticas. Estoy viendo aquí lo de los comentarios de que está fallando la conexión, pero eso ya fue hace casi una hora, ¿no? Tiene instituciones democráticas, entonces en el derecho penal también tendrá que ver con el tipo de relaciones sociales que fundan. Porque el derecho penal, ¿no? Está compuesto, lo iremos viendo, ¿no? De un catálogo de delitos y de sanciones.
Y así como decía, en el derecho civil hay instituciones que son democráticas o no, derivado del tipo de relaciones sociales que legitiman, que construyen, y solo lo puse como ejemplo, la institución del divorcio, la posibilidad de desvincularte matrimonialmente de una persona, las finalidades del matrimonio mismo, quienes pueden actualmente, ¿no? Es un concepto mucho más amplio, la institución matrimonial, las posibilidades son mucho más plurales, ya no está limitada a hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos un cierto orden político, jurídico, que establece posibilidades, ¿no? Para las personas y que en ese sentido será la manera de evaluar qué tan democrático es. Esto no quiere decir que le tenga que gustar a las personas, ¿no? Quiere decir que reconoce diversidad, pluralidad, equidad, ¿no? Todos estos valores que tienen un cierto grado de abstracción, pero que se condensan en la igualdad para las personas, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces eso en principio nos dará un parámetro para establecer, ok, entonces el orden penal será democrático, no en la medida en que respete los procedimientos legislativos, que desde luego que es una dimensión, sino en la medida en que, otra vez, funde relaciones democráticas. Pero resulta que en el derecho penal, la relación, ¿no? La relación vinculante es con el Estado. Ahí ya lo habíamos dicho, digo, y esto yo sé que ustedes ya mucho de lo que estoy comentando ya lo saben de una manera o de otra, ¿no? Pero si se supone que una de las finalidades del derecho penal es la regulación de la violencia, esto quiere decir que debe estar en manos del Estado. Déjenme nada más cerrar una ventana para cancelar un poco eso de ruido. El ladrido del perrito me va a servir para poner otro ejemplo de esto de la democracia, del derecho penal, de los castigos, de la dimensión cultural, ¿no? Pero no me desvío. Entonces decía, la relación del derecho penal con las personas es una relación que está mediada por el Estado. En el derecho civil, ¿no? El derecho de familia, aunque haya una posible intervención del Ministerio Público si hay menores, del Estado cuando declara, ¿no? Casados o divorciados, pero en realidad son relaciones que se establecen individualmente, ¿no? A nivel individual, a nivel persona, ¿no? Si yo le digo a alguien, ¿te quieres casar conmigo? Pues eso me importa a mí, le importa a la persona que yo se lo digo, pero al Estado le da igual, ¿no? Le importará un poco y expide el acta de matrimonio, sí, qué bonito, pero hasta ahí, al Estado le da lo mismo, y a ustedes les da lo mismo, en realidad, si yo me caso o no me caso, ¿no? Me importa a mí, eso es lo que me interesa. El derecho penal, en cambio, nos importa a todas y todos, ¿sí? Porque no solo porque hace referencia a los valores nuestros, sino porque interviene el Estado. Es el Estado el que define las conductas, el que las castiga, ¿sí? Y somos todos, en todo caso, todas y todos, quienes resentirían los efectos de esa criminalización. Si hay una determinada conducta que dicen a partir de hoy está prohibida, entonces todos nos vemos afectados, ¿sí? No solo por las posibilidades que tenemos de establecer relaciones con las y los demás, sino porque el Estado tiene la facultad de castigarme, ¿no? La facultad punitiva. Entonces, ahí ya no son relaciones sociales nada más con las demás personas. La legitimidad que puedan tener para, legitimidad social me refiero, y desde luego legitimidad jurídica, para matrimoniarse, para separarse, para votar, etcétera, ¿no? Sino la relación que tienen con el Estado y la posibilidad que tiene el Estado para disponer de su libertad, de sus bienes o de su vida. No es el caso mexicano, ¿no? Pero entonces hay un vínculo necesario entre el delito y la pena, ¿sí? Mañana que veamos esto desde un aspecto más técnico penal, desde la dogmática jurídica penal, pues ya podremos hablar de la proporcionalidad de las penas y todo esto, ¿no? Pero ahorita, insisto, es el componente tanto cultural como funcional, como en todo caso democrático, ¿no? Entonces, resulta que el derecho penal también funda relaciones jurídicas. Así como un matrimonio es una relación jurídica que tiene efectos sociales,
¿sí? Así como el divorcio lo es. Insisto, esto solo es por poner algunos ejemplos, ¿no? Un contrato de arrendamiento, ¿no? Y constituye una persona como arrendadora, arrendataria a la otra, y entonces la posibilidad de que hagan o no hagan y sus limitaciones a nivel individual, ¿no? Aquí fundas una relación con el Estado y el Estado tiene entonces la posibilidad, a la hora de transgredir ese orden, ¿no? De sancionarte y de castigarte. Y entonces ya no nada más es el tipo de relación que se funda, ¿no? Una relación de coercitividad, sino cómo se castiga. Ya no nada más es el que se castiga, sino cómo se castiga. Y ahí también tenemos una dimensión para la democracia, para un indicador o una idea para evaluar qué tan democrático es, no solo qué conductas están reguladas y por qué están reguladas como delitos, sino cómo se sancionan, ¿sí? Y entonces también en las penas, bueno, ¿qué tipo de relaciones sociales fundan? ¿Qué tipo de castigos están ahí inmersos? ¿Son castigos corporales? ¿Son castigos psicológicos? ¿Son castigos, ¿no? Bueno, que transgreden la vida, la libertad? ¿Cómo son esos espacios en donde se confina a los individuos? Entonces ahí tenemos diferentes grados de evaluarlo. Voy a dar un ejemplo de derecho penal no democrático y muy desafortunado en nuestro país, ¿no? El ejemplo sería la pena de muerte, pero aquí no tenemos que lidiar con eso afortunadamente, ¿no? Es esta idea del populismo penal, ahorita lo abordo, porque es como paradójico, que por un lado se habla de los derechos humanos, de los procedimientos, de su importancia, y por otro lado subsisten instituciones, ¿no? Y subsisten ideas políticas que al mismo tiempo que reivindican a la democracia, reivindican a la idea de enemigos a los cuales hay que castigar. Y entre más grande sea el castigo, mejor, ¿no? Penas inusitadas. Y bueno, ¿esto cómo puede convivir con la democracia? La verdad es que yo no sé cómo. Es decir, no convive desde mi perspectiva. Y vamos a instituciones penales. Prisión preventiva oficiosa, ya declarada inconvencional, por cierto, declarada inconvencional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero que es una institución que a partir de un criterio que, insisto, no es una lógica de una ecuación, de una matemática que digan, pues es que aquí está, si yo despejo esta incógnita, entonces voy a tener el resultado, ¿no? Un resultado cierto. Y entonces el juez pues hace esta operación y dice, pues sí, es que esta conducta es grave, ¿no? Y por lo tanto le corresponde una medida cautelar que consiste en la prisión preventiva oficiosa por la peligrosidad del sujeto. Ninguno de esos conceptos tiene una racionalidad más allá de un orden político y de una necesidad política, porque un delito es grave y otro no, salvo determinadas circunstancias que son muy puntuales, ¿no? Homicidio, ¿no? Y luego ahí tenemos las calificativas del homicidio, que si es agravado o si en grado de tentativa, pero serían muy pocos los delitos que tendrían una lógica de serlo, inclusive de su gravedad. Muchas veces atiende a que son por su número, por su cuantía, ¿no? Se convierten en un problema. Hay otros que son, pues, por un interés, lo digo en el mejor de los sentidos, por un interés político, ¿no? Vamos a combatir, ¿no? Y es un poco como irse por la fácil, ¿no? En vez de establecer una política pública para, no sé, para desincentivar la evasión fiscal, vamos a poner las evasiones fiscales como delito grave y darles prisión preventiva de oficio, ¿no? Pues para que se les quite, así como una especie de castigo, ¿sí? Pero que no sigue ninguna lógica, en realidad, ¿no? No sigue una lógica que digas, bueno, pues sí, es que esto es grave porque es grave, ¿no? Insisto, salvo cosas muy puntuales, ¿sí? Salvo conductas, ¿no? En donde hay una especie de entendimiento social, cultural, que dicen, es que eso es grave, es un problema, es una manifestación de violencia exacerbada, ¿no? Los feminicidios, y que además en México son atroces, ¿no? Esa es una conducta grave por sí misma, y todos lo podemos entender. En últimos tiempos se ha convertido
todavía no sé si grave o no, pero en una conducta delictiva a través del cambio, ¿no? El cambio de pensamiento, el maltrato animal. Todos vimos con mucha, bueno, no sé si todos, yo esperaría o pensaría que todos, con mucha impotencia y mucho enojo, el señor este que arrojó a un perrito a un caso de aceite hirviendo, ¿no? Y movió, ¿no? Socialmente, y lo agarraron rápido, ¿no? Porque había una indignación colectiva. Esa también es una función del derecho penal, ¿no? Restaurar de alguna manera esos valores que van transitando. En otro momento no es que no hubiera suscitado la misma indignación, no sé si lo hubiera suscitado, yo creo que ahorita, y sobre todo los perritos, ¿no? Esto no lo digo en detrimento de nada, yo tengo uno, ¿no? O sea, no es que diga, ay, los perros. Es simplemente cambia nuestra perspectiva con relación a las y los demás, con relación a las cosas, con relación a los, en este caso, animales, ¿no? Adquieren un estatus distinto y entonces las cosas que lo vulneran, las conductas que lo vulneran, movilizan más el sentimiento de indignación y por lo tanto la necesidad de regular ese tipo de violencia que en algún otro momento no es que lo legitimáramos, sobre todo esa acción tan atroz, ¿no? Pero se veía hasta cierto tipo normal que le pegaran a los perros, ¿no? Ahora eso también, no, es que eso es maltrato, ¿no? Los tienen en un patio, no, es que cómo no, los tienen amarrados. Antes era normal, yo no estoy diciendo que estuviera bien, pero los tenían amarrados a los perros y pues la gente era como, bueno, pues lo tienen amarrado, ¿no? O los utilizan para cuidar un terreno y pues al perro ahí le daban lo que fuera, ¿no? Ahora es como, no, ¿cómo le dan lo que sea, no? Tienen una comida especial, tienen otro estatus, es a lo que voy, ¿no? Entonces, hay una revalorización de ciertas prácticas sociales, ¿no? Se han convertido, se han convertido en algo más de lo que fue, ya no son nada más una mascota, son un miembro de la familia, ¿no? Si está bien o está mal, eso yo no lo voy a decir, porque pues me daría un balazo en el pie, porque aquí tengo mi perrito, está en un sillón y duerme en una cama, entonces, pues yo qué voy a decir de eso, ¿no? Pero hay una revalorización de las cosas, ¿no? Ese es el componente moral, ese es el componente un tanto cuanto subjetivo. Hay componentes políticos, como ya decía, ¿no? Esto de por qué hacemos delitos graves y por qué instituciones antidemocráticas, porque permiten que el Estado, antes de tener pruebas, teniendo una evidencia medio flaca, ¿no? La prisión preventiva oficiosa, inclusive como un instrumento de investigación, pues no tengo gran cosa, pero lo acuso de un delito, le dictan prisión preventiva oficiosa y entonces investigo, que rompería las reglas de una lógica penal en donde el valor central es la libertad, ¿no? Lo que tendría que proteger es que la intervención del Estado, en esto de relaciones sociales, la intervención democrática del Estado sería, en términos punitivos, la menor posible, ¿sí? Lo menor que se pueda restringir la libertad de los individuos, ¿sí? Pensándolo así, desde términos de derecho penal, ¿no? Bueno, entonces ese sería como el derecho penal democrático, tipo de relaciones sociales que construye, cómo las construye y para qué, y tiene todas estas otras dimensiones culturales, morales, etcétera, ¿no? Axiológicas, pero sí podemos pensar que la democracia podría ser un parámetro para determinar, para juzgar, para entender qué tan democrático es, dependiendo de qué tanto posibilite al Estado o no le permite ejercer una violencia, qué tipo de violencia, y por otro lado, qué tipo de relaciones sociales se construyen como legítimas y por qué. En la medida en que esto vaya vinculado con valores democráticos, entonces tendremos derecho democrático. Entonces, ese es el derecho penal, es expuesto a muy grandes rasgos, ¿no? El derecho penal democrático, por su contenido, ¿sí? Por sus instituciones, por el tipo de posibilidades que le otorga el Estado. Y luego tenemos el derecho penal de la democracia o para la democracia. A partir de ahorita, y en el resto del diplomado, lo que vamos a platicar va a ser el derecho penal de la democracia, no el derecho penal democrático que tiene estos componentes, sino el derecho penal de la democracia. Es decir, aquellas normas de derecho penal que buscan cuidar, resguardar la democracia. Y cuando decimos democracia,
nos vamos a referir, en el caso del derecho penal electoral, a los procedimientos electorales, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos, ¿no?, la idea planteada como sigue, ¿no? El derecho penal democrático es aquel derecho que en un sistema democrático establece, construye, establece, reproduce, legitima relaciones sociales democráticas, tanto con los individuos como con el Estado. Regula la intervención del Estado, ¿sí?, de manera tal que ésta se limite lo más que se pueda en su función punitiva. Es decir, que los castigos sean lo menos trascendentes posibles, de conformidad, claro, con la conducta, porque eso no quiere decir que las conductas no deban de castigarse, quiere decir que solo se tendrán que castigar aquellas que así lo ameriten por los valores sociales, democráticos, culturales que fundan a una comunidad política determinada. Ese sería el derecho penal democrático. El derecho penal de la democracia, por su parte, son aquellas normas, instituciones de derecho penal cuya función es regular, establecer todas aquellas conductas que atenten contra los procedimientos democrático-electorales, ¿sí? Aquí ya desde un punto de vista más reducido. Todo el derecho penal, en principio, tendría que ser democrático en los dos sentidos, ¿no? El derecho penal democrático por la posibilidad de intervención del Estado, por el contenido normativo, es decir, qué conductas se sancionan y por qué, cómo constituyen los sujetos infractores, quiénes son, qué castigo se les da, qué tratamiento se les da, qué derechos otros se les suspenden, cuáles no, ¿sí? Aquí lo iremos vinculando con temas electorales. Y después, el derecho democrático, el derecho penal democrático, el derecho penal para la democracia, será aquel que cuide a través de las instituciones del derecho penal las instituciones y los procedimientos democráticos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que los procedimientos y las instituciones democráticas son por sí mismas uno de los tantos componentes culturales que hace que una sociedad sea democrática. Ya lo vimos en la lámina, ¿no?, en la diapositiva. El derecho penal de la democracia puede decirse que tiene por objeto proteger la democracia como... Sí, exactamente, ¿no? Ahorita vamos justamente a esta idea de los bienes jurídicos tutelados, pero el derecho penal de la democracia, ¿no?, es aquel que protege a la democracia, a los procedimientos democráticos. Lo que pasa es que los procedimientos democráticos son muchos. Lo iremos viendo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los bienes jurídicos que tutela el derecho penal electoral? Pues vamos a ver que tutela muchos, ¿no? Tutela la información, ¿no? La información falsa, la publicación de encuestas en las vedas electorales, por ejemplo, ¿no? Puede ser un delito electoral. La difusión de información falsa es un delito electoral, el día de la jornada electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un bien jurídico tutelado. La información que se recibe en la esfera pública sea verdadera. Esto es solo como ejemplo, ¿no? Para decir, es que la democracia como bien jurídico tutelado tiene varias formas de manifestarse. Los procedimientos democráticos, los procedimientos electorales. Pero los procedimientos electorales tienen varios componentes, ¿no? Formación de voluntad colectiva, la manifestación de esa voluntad, ¿no? Los paquetes, el material electoral, ¿sí? El respeto a las urnas, ¿no? A los funcionarios, la debida función electoral y así sucesivamente. Entonces vamos a ver que son varios los bienes jurídicos tutelados. No en esta clase, desde luego, sino a lo largo del diplomado. Entonces vamos a referirnos, decía, a partir de ahorita, al derecho penal de la democracia, menos que al derecho penal democrático, ¿sí? Bueno, entonces decía pues que hay una relación, hay un vínculo, igualmente cultural, igualmente funcional, entre el derecho penal y el derecho electoral. En principio, pareciera que son instituciones que ni siquiera tendrían una relación. El derecho electoral lo que procura es la constitución de las autoridades políticas legítimas, la regulación de los conflictos electorales, ¿sí? Mediante el establecimiento de normas, procedimientos,
para resolver conflictos relativos al poder político, ¿no? Y el derecho penal lo que establece, ¿no? Son todas aquellas conductas que atentan en contra de los vínculos sociales fundamentales. Pero resulta que un vínculo social fundamental para todas nosotras y nosotros actualmente, pues son los procedimientos democráticos, ¿no? Las instituciones democráticas, ¿no? Y entonces el instrumento penal por excelencia será la Ley General de Delitos Electorales, en donde se contienen los delitos, ¿no? El catálogo de delitos, de delitos electorales y las instituciones que los regulan. Vamos a ver, y van a ver ustedes, ¿no? A lo largo de este diplomado, cuáles son las instituciones, cuáles son las figuras penales, porque recordemos, aquí estamos hablando de la conjunción de dos órdenes normativos, el penal y el electoral. El electoral con sus fines propios, ¿no? Constitución de autoridades políticas, regulación de las campañas electorales, de la competencia en condiciones de equidad e igualdad, etcétera, ¿no? Y el derecho penal como una institución represiva para aquellas conductas que puedan atentar contra la paz social, ¿sí? Y que hagan referencia a valores tenidos como importantes. Entonces, en esa conjunción, también vamos a tener que hay autoridades específicas, especiales, hablando de las autoridades penales electorales, ¿no? Fiscalías especializadas en materia electoral. Va a haber un módulo relativo a esto, cuál es la función, cómo se integran las averiguaciones, ¿sí? O sea, aquí ya hablamos de un grado de especificidad de una rama del derecho penal, así como hay un derecho penal fiscal, hay un derecho penal electoral que tutela, entonces, los procedimientos democráticos, ¿no? Bueno, el día de mañana vamos a ver un poco de la dogmática penal, ¿no? O sea, ya definiciones, el delito con sus elementos, la pena con sus elementos, ¿sí? Ya no desde esta perspectiva cultural en la que, pues, más o menos traté de decir la evolución o la transformación, menos que evolución, porque no necesariamente es algo lineal, ¿no? Ojalá fuera, porque voy a finalizar con esto de la no linealidad del derecho penal, ¿no? Pero la transformación de las instituciones penales, pues ha seguido una trayectoria que atiende a circunstancias políticas y sociales, ¿no? ¿Por qué una determinada conducta, determinadas problemáticas que adquieren relevancia social y que luego pueden establecerse en los códigos penales, ¿no? Pasó con el derecho electoral también, ¿no? Derecho electoral como bien jurídico tutelado, las instituciones de derecho electoral como bien jurídico tutelado han tenido diversas regulaciones. No fue sino hasta los años 90 que se crea la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales, con una relación un poco de necesidad, ¿no? Porque ya estaban establecidos una serie de delitos, una serie de catálogos, ¿no? Pero pues su aplicación era poca, ¿no? Claro, relacionada con una forma de hacer política, ¿no? Con un sistema político determinado que también va vinculado con el quehacer penal. O sea, si admitimos que hay derecho penal democrático, pues entonces quiere decir que también la formación de los jueces, de las jueces, los que aplican el derecho, pues será democrática en la medida que también establezca y valore ese tipo de relaciones sociales, ¿no? Pero decía, entonces a partir de mañana vamos a ver una parte dogmática del derecho penal, los elementos, ¿no? El tipo penal y cuáles son los tipos penales, ¿no? No los tipos penales electorales, ¿no? Sino qué es un tipo penal, cuáles son sus elementos, qué es la responsabilidad penal, ¿sí? Y las excluyentes de responsabilidad en todo caso, ¿no? Cómo acreditar los elementos conductuales que establecen y las consecuencias, ¿no? La parte relativa a la proporcionalidad de la pena, también como un componente de los órdenes jurídicos democráticos. Idealmente, una conducta y su consecuencia, pues tiene que haber una relación de proporción, ¿no? O sea, qué tan grave fue tu conducta en función, entonces, al castigo que le amerita. Pero decía, esto no es lineal, ¿no? Los castigos tienen su propia lógica y su propia función, y hay distintos estudios que lo establecen, y también tienen componentes culturales, ¿no? ¿Por qué la cárcel, no?
Porque el advenimiento de la cárcel en realidad es producto del racionalismo del siglo XIX, ¿no? En donde va imponiendo, ¿no?, cómo los castigos deberían de tener una función ya no solo reparadora del todo social, sino de los sujetos que cometen las conductas. No es que antes no hayan existido espacios reservados para encerrar a la gente, las mazmorras, los calabozos, ¿no? Pero no estaban a la vista, había una posibilidad ahí de tortura, ¿no? Entonces esto se va de alguna manera normativizando distintamente, ¿no? Entonces decía, funciones, pues vamos a ver funciones de la penalidad, del delito, sus elementos, y me interesa concluir con que si pensamos que el derecho penal democrático tiene que ver con el contenido, también tiene que ver con las conductas que se criminalizan y cómo se criminalizan, ¿no? Porque eso es lo que constituye en nuestra conciencia social compartida quiénes son y quiénes no son delincuentes y por qué. ¿Sí? Hay muchos debates en torno a esto, ¿no? En torno a derechos reproductivos, en torno a derechos de familia, en torno a derecho al ejercicio, ¿no?, de libertades y así sucesivamente. Entonces, los órdenes jurídicos no democráticos pues contemplan, establecen delitos igualmente políticos, ¿no? Termino con esto. Porque nuestra política electoral, nuestra competencia electoral está basada, ¿no?, en una serie de valores, en una serie de ideas en torno a lo que podemos hacer y no podemos hacer las personas. En principio, todas y todos podemos, independientemente de cuándo sea. Ya mañana vemos estas partes de las infracciones electorales, los modos temporales, porque vamos a ver, en la dogmática penal hay modos o elementos subjetivos, hay elementos temporales, ¿no?, cuándo se pueden cometer determinadas conductas y por qué el elemento temporal es importante, pero en principio diríamos, todos estamos protegidos en nuestra individualidad por la libertad de expresión, la libertad de asociación, ¿no?, los derechos políticos de la doctrina liberal democrática, ¿no? Y estos están tutelados por el derecho electoral, ¿no? Tienen algunas limitantes que en determinados casos pueden llegar a ser constituir conductas delictivas dependiendo de los elementos subjetivos. Entonces, en nuestro orden jurídico, no obstante, ha habido delitos políticos, han existido delitos políticos. Habrán escuchado ustedes de este tipo penal, que en buena medida fue la génesis del movimiento de 68, que era el delito de disolución social. Lo que implicaba era una definición, ya saben, los tipos penales arbitrarios son todos aquellos que permiten, le dan una manga ancha al Estado para que haga, ¿no? Entonces no hay una definición clara, como el delito de delincuencia organizada. Bueno, no es un delito, es una modalidad de comisión, pero mañana lo vemos, ¿no? 3 sujetos que se pongan de acuerdo para la comisión de delitos. Esa es la definición de delincuencia organizada. Entonces cualquiera, unos que te roban el celular en el metro, uno te empuja, el otro te lo saca, el otro te habla, sería una modalidad de delincuencia organizada. El chiste es que estos delitos de disolución social, pues decían, aquellos que pongan en peligro la paz y la estabilidad, ¿no? Entonces cualquier cosa podía hacerlo. A lo que voy es que las conductas delictivas democráticas, el derecho penal democrático y el derecho penal de la democracia limita la posibilidad de intervención del Estado, la posibilidad de castigo a estas modalidades subjetivas, temporales y objetivas, ¿no? Entonces, establece claramente cuáles son las conductas para limitar la posibilidad de que el Estado justifique una intervención punitiva fuerte. Pero desgraciadamente, esto se atraviesa, ¿no?, con modelos penales, pues que pugnan porque las sanciones no solo sean efectivas en términos de que se cumplan, sino elevadas, ¿no? Entonces hay esta idea del punitivismo que trabaja Zaffaroni, mañana la vamos a ver, todos estos, la dogmática penal, ¿no?, que trabaja el juez, el exmagistrado Eugenio Zaffaroni,
que habla de el punitivismo, la moda punitivista, perdón, ¿no? Los efectos políticos de esto y cómo ello también va en detrimento de ciertas instituciones de derecho penal. Y me interesa del derecho electoral penal o del derecho penal electoral porque hay algunos autores que sostienen que no hay proporcionalidad entre las penas y las conductas penales, ¿no? Es decir, que son muy bajas las penalidades, ya verán ustedes cuáles son las penalidades y verán si cumple su función o no. No tendríamos que pensar que la única función del derecho penal es castigar en términos de privar de la libertad, ¿no? En todo caso, podríamos pensar algunas de las funciones de la penalidad en términos democráticos, pues sería, si es que tal cosa es posible, yo sé que no es tan fácil y que es mucho más sencillo decirlo que aterrizarlo, pues la reinserción social. Y habrá conductas, ¿no? Para las cuales no sea posible, pero para eso tenemos una serie de mecanismos, ¿no? Y medidas. Entonces también es una regulación de la violencia del Estado, idealmente, ¿no? O sea, el Estado, aunque pueda hacer y aunque pueda disponer, está limitado, no solo por la ley, sino por la democracia como valores. Entonces, por eso tenemos, y lo irán viendo, ¿no? En los procesos penales, jueces de control, y luego ya jueces de ejecución, ¿no? Etcétera, ¿no? Para irlo limitando. Y no obstante, convive esta idea del punitivismo que mañana vamos a establecer, ¿no? Entonces, bueno, con eso concluimos el día de hoy, pero ahora les cedo a ustedes el micrófono y el chat por si hubiera preguntas, comentarios con relación a lo que vimos hoy. Desde luego, dentro de estas preguntas y comentarios está implícito el pensar que si hay alguna duda, o sea, si quedó clara la explicación, los objetivos, ¿no? Las ideas, como las presenté, si les resultaron adecuadas, claras, interesantes, etcétera, ¿no? Entonces, y si derivado de eso hubiera alguna pregunta ya de índole más técnica también. Sí, buenas noches, Alan Sánchez. Hola doctor, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo. No, nada más como para, el diplomado está muy acorde a estos tiempos adelantados de la democracia, ¿no? Sobre todo lo digo por Morena, con todo lo que está pasando con las denominadas torcholatas, ¿no? Es una franca violación a las leyes electorales y creo que el diplomado va a abrir camino para disipar muchas cosas de lo que está sucediendo con con actos anticipados de campaña y que de verdad están siendo totalmente violatorios a la ley electoral. Me quedé con todo lo que estaba diciendo, doctor, y con esa línea de tiempo que nos empezó a mostrar y trasladarlo a la democracia actual mexicana, digo, como que no hay muchas variaciones, ¿no? Por las cuestiones del delito, ¿no? Esa situación del comportamiento humano. Eso es todo, doctor. Gracias. Gracias por escuchar. Gracias, buenas noches, gracias por los comentarios. Sí, hay un módulo que ustedes van a tener que se llama diferencia entre delitos electorales y sanciones administrativas. No todas las conductas, hablando de los actos anticipados de campaña, son delictivas. Aquí esta es la parte que a mí me interesaba hablar hoy, ¿por qué una conducta es delito y otra no? No hay una racionalidad detrás de esto, ¿no? Es decir, por eso comencé con la prohibición del alcohol. ¿Por qué prohibieron el alcohol? ¿Por qué se convirtió en un delito? Bueno, primero porque había una cierta problemática social, porque había elaboraciones morales ahí detrás, porque había intereses políticos, pero bien pudo ser un problema como terminó siendo de salud pública en todo caso. Y así podemos pensar en cualquier otra conducta. ¿Por qué se regula penalmente? No salvo, insisto, algunas muy puntuales, homicidios, ¿no? Etcétera. De las otras, la diferencia no es tan fácilmente discernible, porque un acto anticipado de campaña no es punible, bueno, en principio vamos a establecerlo así, ¿no? No es punible penalmente, pero sí sancionable en los procedimientos especiales sancionadores, ¿sí?
Tiene que ver, obviamente, con los bienes jurídicos tutelados, con la idea de la mínima intervención del Estado, en todo caso, ¿no? Si no, pues vamos a prescindir de todo el derecho y que todo sea castigable, ¿no? Entonces, esas diferenciaciones, esas variaciones, que también nos va dando cuenta, en la medida en que un Estado tenga menos delitos y menos conductas delictivas, entonces, en ese sentido, en principio, pues será más democrático porque quiere decir que tiene otras formas de intervención que no son la violencia en su forma más contundente, ¿sí? Pero efectivamente, hay muchas conductas delictivas electorales que vislumbramos, ¿no? Tienen por eso también otro módulo que tiene que ver con la ética pública de los servidores, ¿no? Que va vinculado a un quehacer que no nada más es penal en términos de definir delincuentes, sino en términos de un deber ser, ¿no? Y ahí van entrecruzadas las normas tanto administrativas como electorales, ¿no? Pero bueno, sí, espero que este diplomado les disipe esas dudas, si las tienen, profundice el conocimiento especializado y desde luego, pues dé ciertos elementos para conocer nuestro régimen jurídico electoral penal mexicano, su génesis, sus finalidades, sus instituciones y su normativa, desde luego, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algo, comentario, pregunta? Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana para hablar de la dogmática penal y algunos ejemplos de político-electorales, desarrollo de la legislación político-electoral penal en México y sus sanciones. Nos vemos el día de mañana. Gracias.